Radio América Visión. América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y la gente general, la señora América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú. Hoy voy a tener a un invitado de lujo desde Perú. Estamos con el invitado Guillermo Bazán Becerra, escritor, poeta, multifacético, ¿no? Y estamos acá en Cajamarca, en la ciudad de los eternos carnavales, el encuentro de dos mundos, ¿no? Bueno, ¿cómo está, profesor Guillermo? Muy buenas noches y muy contento y agradecido por haber aceptado esta entrevista a La Poesía y el Cine. Muchísimas gracias, mi querido Héctor Marreros, tan conocido como director de cine. Yo desconocía esta faceta del programa radial desde Santiago de Chile y me siento muy honrado de esta entrevista. Muchísimas gracias por venir a mi casa. No, profesor, para mí es un honor y esta entrevista estamos dedicando a toda esa trayectoria tan maravillosa que está dejando usted como escritor, ¿no? Como poeta y sobre todo difundiendo y apoyando a lo que es los escritores acá en Cajamarca. Profesor, ¿cuándo se inicia usted en la poesía y en la escritura? Bueno, desde la secundaria, en tercero de secundaria ya estaba yo, primera vez que me ilusionaba con el amor, ¿no? Alguna chiquilla por ahí que ya no recuerdo el nombre, pero empecé a escribir poemas. Resulta que en la etapa de la primaria, mis padres y mis hermanos mayores leían mucho, teníamos una biblioteca muy amplia en la casa y nos acostumbramos a leer, así que desde la primaria yo ya leí pues, a Víctor Hugo, Carlos Dickens, doctor A.J. Cronin, etcétera, ¿no? Alejandro Dumas, etc. Y ya en tercero de secundaria empecé a hacer las poesías y para la promoción, ya para cuando terminaba secundaria, yo fui el que compuse la letra del himno de la promoción. Entonces ya desde esa época, pero recién en la etapa universitaria, en la Universidad Nacional de Trujillo, ya empecé a publicar mi primer poemario, pequeño todavía, ¿no? En esa época, artesanalmente, en mimeógrafo lo hacíamos. Pero ya teníamos un periódico mural cultural en la universidad y difundíamos nuestros poemas y formamos un grupo poético llamado Bruma, con otros compañeros de universidad. Así es que desde esa época ya hemos sido escritores, poetas, y intervenimos en todo lo que era cultura y arte, ¿no? Fui uno de los fundadores del grupo Tacainamo, que después alcanzó un prestigio internacional y sigue existiendo.
También integré los coros de la universidad, el coro principal de la Universidad Nacional de Trujillo, después el coro de la Casa de la Cultura de Trujillo, y luego ya años después, ya siendo profesional, integré también los coros de la Asociación de Artistas Aficionados en Lima y el coro Gaudiamus de Lima. Nosotros llegué a interpretar piezas clásicas como solista y como coreuta con la Sinfónica de Trujillo. Así es que siempre metido en el arte, y ahora sigo haciéndolo ya como cesante, y tengo ya 32 libros publicados. Estamos en una gran entrevista con el peruano Guillermo Bazán Becerra, poeta cajamarquino. Pero antes de continuar con la entrevista, queremos anunciar que se sigue rodando la nueva película de Héctor Marreros, Don Guillermo, que está basado en la vida autobiográfica de este gran difusor del carnaval cajamarquino. Próximamente está ya en estreno. Bueno, continuamos con nuestra entrevista y vamos a pedirle a nuestro invitado de hoy, a Guillermo Bazán, que nos lea una de sus poemas para que nuestra audiencia se identifique con nuestro invitado de hoy. A ver, vamos a escuchar uno de los tantos poemas y luego vamos a continuar con muchas inquietudes más aquí en La Poesía y el Cine, programa que se emite todos los miércoles, 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora, ¿no? Bueno, continuamos. A ver, profesor, si es que nos lee unos poemas. Ayúdame. Ayúdame a dar un paso, solo un paso, para alcanzar la mano de ese ciego y salvarlo del precipicio. Ayúdame a retener el aliento tan solo un instante y no despertar al que reposa feliz. Ayúdame a encontrar la palabra justa para suavizar la pena de quien está despidiéndose del amor. Ayúdame a cerrar los ojos y no ver el odio de quien me hiere y que no note la pena en los míos. Ayúdame a procurar la alegría en quienes creen que su camino solo es de tristeza y amargura. Ayúdame a encontrar el olvido a toda aquella ingratitud con que pagaron mi cariño o generosidad. Ayúdame a entonar la melodía que acune el sueño de los niños que tiritan de frío en sus propios hogares. Ayúdame a recobrar los colores del colibrí que bajo el golpe de la injusta pedrada truncó su fugaz vuelo primaveral. Ayúdame a saber cómo limpiar el alma y el corazón de los que perdieron la fe en Dios y en quienes los rodean. Ayúdame a encontrar la oración precisa para presentar a Dios mi vida antes de este último aliento. Y cuando ya me haya ido para siempre, si puedes, con una oración a mi nombre, acaso sentiré que sigo junto a ti en tu recuerdo. Qué gran poema, qué hermosura de poema. ¿Cómo o cuándo nace este poema? ¿A quién va dedicado? ¿Por qué escribe este poema? Este poema fue inspirado por una mujer en mi etapa universitaria, Sonia Araujo Pajares, una poeta que murió joven con cáncer. Fue el amor grande de mi vida en la época de la universidad. Nos conocimos, la conocí el mismo día de ingreso a la universidad. En los exámenes de ingreso, yo llegué, siempre siendo súper puntual, llegué y me senté en la primera carpeta, en la fila de la izquierda. A los pocos minutos llegó ella y se sentó en la fila del centro, en otra carpeta, pero me impactó de tal manera que yo no veía el momento de saludarla, y me atreví a acercarme a ella, y ella me dijo: solamente acepto tu amistad si apruebas los exámenes y ingresas a la universidad, porque yo voy a ingresar, me dijo. Tú tienes que ingresar si quieres que seamos amigos. Ella bailaba ballet, así es que
ya terminar los exámenes que eran eliminatorios en esa época, de curso en curso, de asignatura en asignatura, le empecé a acompañar a su casa y el amor fue tan grande desde la primera vista que fuimos enamorados hasta quinto año, ya cuando salíamos. Y yo le dije, preséntame a tu papi, a tu mami, quiero pedirles permiso para ser enamorados, consentidos, o si es posible para novios y casarnos después. Pero la vida no hizo posible eso. Años después ella murió con cáncer. Así es que este poema nació como uno de los tantos que yo le escribí y cuentos en los que, incluso en prosa poética, en los que revivo esa etapa, ¿no? Qué hermoso, profesor, ¿verdad? Es volver a recordar. Sí. Volver a recordar es volver a vivir, profesor, ¿no? Bueno, volvamos a la producción literaria. ¿Cuál es su primera obra que usted publica? La primera obra es Recuerdos. Recuerdos, fue un poemario ya impreso en la editorial Cajamarca, acá. Cuando ya terminé mi carrera universitaria, en una de las vacaciones que vine, porque después empecé a trabajar fuera de Cajamarca, ahí imprimimos el poemario Recuerdos. Profesor, ¿cuántas producciones tiene usted publicadas de poesía o de narrativa corta o larga? Hay 32 libros ya publicados, ¿no? Indistintamente, hay poemarios solos o poemarios poemario por un lado, y en el otro lado es cuentos breves, es prosa poética, ¿no? El tema es distinto. Y hay otros que son exclusivamente de narrativa. El poema que acaba de leer usted, ¿a qué libro pertenece? Este pertenece a Diario Virtual 1. Hay otro que se llama Diario Virtual 2. Entonces, yo he escrito, por ejemplo, mi libro más voluminoso es el Caballo de Paso Peruano, en décimas espinelas, todos los temas del Caballo de Paso. Es el único libro de su tipo en toda Hispanoamérica que ha sido escrito en ese tipo, ¿no? Porque la décima espinela tiene 4 décimas, 4 estrofas y un cuarteto inicial, cuando es de pie forzado, ¿no? Entonces, para esta temática, yo tenía que jugar con las estrofas, no ajustándome a 4, porque hay temas tan largos que algunos tienen, por algunos aspectos del Caballo de Paso, tiene, por ejemplo, 35 estrofas, ¿no? Pero ahí está todos los temas del Caballo de Paso peruano, sus virtudes, sus defectos, su valor, su herencia, fenotipo, genotipo, cómo se lo amansa, qué hay que hacer, qué requisitos se precisa para ser chalán. Yo soy chalán desde que era niño prácticamente, porque en la hacienda familiar teníamos caballos de paso. Entonces, mi padre, mis hermanos mayores iban enseñándome y de tiempo en tiempo había un señor Barrantes que era el enfrenador acá en Cajamarca y él nos capacitaba también, nos enseñaba, ¿no? Entonces, mi obra más voluminosa creo que es ya no solamente una obra literaria, sino es un vademecum de toda la temática del Caballo de Paso peruano, y siendo único en el mundo de este tipo, porque el Caballo de Paso se ha escrito pues en décimas o en algún poema se le ha escrito, pero en 4 estrofas, pues un solo detalle, ¿no? En este caso no es una obra documentada, que yo he tenido que estudiar mucho, y aparte de la experiencia que uno ha ganado a lo largo de los años, lo escribí, porque tengo verdadero cariño al Caballo de Paso, ¿no? Qué bueno, profesor. Miren, ¿no? Mientras usted nos prepara otro de los poemas para que nuestros oyentes se deleiten con el poemario y de nuestro entrevistado de hoy, el peruano Guillermo Bazán Becerra, en una gran entrevista para el programa La Poesía y el Cine, que se transmite por Radio Satélite Visión y América Visión de Chile,
¿no? Y 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Continuamos con la entrevista y vamos a escuchar otro de estos maravillosos poemas que nos va a deleitar, ¿no? Sabemos que este invitado de hoy es multifacético, ¿no? Lo estamos escuchando y bueno, yo he quedado impresionado con los poemas, y así que vamos a continuar con otro y muchos más poemas del invitado de hoy, César Bazán Becerra. Pinceladas. A veces, como un loco, quisiera tener muchas manos y 1000 dedos que me permitan coger al mismo tiempo incontables pinceles y pintar un paisaje en el que aparezcas por todos lados, como el aire indispensable para seguir mirando al sol, y como si cada pincelada fuera a convertirse en latidos de este corazón que a veces, como hoy, parece que quisiera cansarse de estar retumbando. A veces, sin poder contenerme, quizá como un cuerdo, quisiera escapar de mis pensamientos y mis recuerdos, haciéndome a la idea de que podría vivir sin ti o sin amarte, como si pudiera permanecer indiferente cuando te veo pasar o cuando tu mirada se cruza con la mía. A veces, como un ciego, quisiera tener la suficiente sensibilidad en la yema de mis dedos para recorrer con ellos, bañándote en ternura, no solo tus labios y tu rostro, sino también tus manos y tu cuello, tus brazos y tus pies, y adivinar así cómo sabes besar o sonreír, cómo haces vibrar con tu caricia o con tu voz, cómo son tus abrazos o es tu caminar. A veces, como un solitario, quisiera tener todo el tiempo del mundo para reconstruir en cada instante, no solo en mi recuerdo, ese momento feliz en que besé tus párpados cerrados y sentí la humedad de 2 lágrimas con fuego. A veces, como un desierto, quisiera poder correr a pleno sol incansablemente en medio del ventarrón que invade mi paisaje y a corazón abierto llevarte para siempre pegada contra mí, inseparablemente, aún teniendo los brazos abiertos de alegría. A veces, como anoche, quisiera tenerte cerca y poder sentir tu pulso y tu respiración, aunque nada dijeras. Me bastaría escuchar tus latidos o ingresar por tus ojos, aunque luego me duela más el verte partir. Pero ya ves, no tengo nada de ello y solo me doy cuenta que volví a caminar extraviado o solo estoy soñando. Qué hermosos poemas, es un poema largo. Y, profesor, ¿cuál es el proceso de la creación de un poema? Bueno, la inspiración nos llega como un soplo inesperado. Yo no estudio, hay algunos poetas que escriben primero pensándolo fríamente, con gramática, con sintaxis, con principios académicos, y sacan poemas bien formados, podría decirse, pero sin sentimiento. En cambio, en mi caso, con todos los años de lectura, yo he podido acostumbrarme a esperar que llegue la inspiración. Este poema, por ejemplo, es en una de esas peleas que hay entre enamorados, ¿no? Sonia sigue siendo el centro. Y habíamos, ni siquiera me acuerdo por qué fue algún desacuerdo, no sé. Simplemente dejamos de vernos un par de días, nos dejamos de hablar un par de días, pero que me dolió muchísimo. Y entonces escribí este poema, ¿no? Y este poema sirvió justamente para pasarlo al papel, a manuscrito,
Y conforme ella estaba saliendo de la universidad, en cuanto me veía, ya salía antes para no en esos 2 días de la pelea, ¿no? Para huir. Entonces yo apuradamente me fui a ella y le dije, Sony, por favor lees este papelito y mañana nos vemos. Me recibió, pero sin decir nada, ¿no? Y se fue. Y al siguiente día, ella sabía que teníamos clase temprano y que yo era súper puntual, entonces ella llegó bien temprano. Cuando yo he llegado, ya ella ya estaba ahí en la facultad. Me miró riéndome, entonces después me estira los brazos, ¿no? Y nos abrazamos, y ahí terminó esa pelea. Pero son situaciones que llegan tan hondo que yo vuelco a escribir, casi nunca corrijo, casi nunca. Entonces, yo me acostumbré, y tan es así que a veces cuando le he dicho a alguno de mis hijos, le digo, lee, a ver qué te parece esto. Uno de ellos me dijo un día, empezó a leer, y a media lectura cerró el libro y me dijo, no, papi, muy triste es, no lo voy a terminar. Entonces, la situación es vivirla, escribirla, sintiéndola, ¿no? Y me parece que así es como salen mejor las cosas. Bueno, estamos en una gran entrevista con nuestro invitado de hoy, el escritor y poeta cajamarquino Guillermo Bazán Becerra. Aparte de la poesía, también tenemos acá en las manos ya pites, chauchos y maltones, ¿no? Ese es algo de la minificción y la narrativa breve o rápida, ¿no? Qué hermoso. Ahí, profesor, cuéntenos un poquito de esta publicación. Sí, pites, chauchos y maltones es la terminología criolla propia de Cajamarca, ¿no? Pite significa muy chico, muy poquitito, un trocito tan pequeñito de algo. A veces preparan algo rico en la casa y decimos antes del almuerzo, hazme probar, no, dices para el almuerzo, pero un poquitito, si quiero un pite dame, y nos dan un trocito para ya. Chaucho es el conjunto de varios pites, pequeñitos, ¿no? Y maltones ya de regular tamaño. Entonces, esta es una minificción y narrativa breve que la carátula, por ejemplo, es dibujo mío, ¿no? Entonces, es posible diseñar y diagramar las carátulas con mis propias fotos, todos los diseño yo. Después hice mi asociación Cajamarca Identidad y Cultura, y con esa editamos libros, ¿no? Entonces, con la asociación hemos hecho 41 antologías internacionales, de concientizadoras todas, temática absolutamente concientizadora, y lo hemos distribuido en formato PDF a casi 40 países. Y en Chile hemos coordinado mucho con Alfred Asís, de Isla Negra, y con él hemos publicado también varias obras, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos logra distraernos grandemente porque nos proyectamos al mundo. Mientras el profesor nos prepara un relato breve de su publicación, vamos a hacer un breve anuncio sobre el nuevo casting que se viene de la nueva película también, Arami, que está basado en la novela del escritor radica en Cajamarca, Jorge Luis Salazar Soplapuco, Arami, próximamente, así que invitamos a estar atentos, si no es por las redes, para que sean parte de este rodaje. Bueno, continuamos con la entrevista con nuestro invitado de hoy, el cajamarquino Guillermo Bazán. Entonces ahora vamos a escuchar una narrativa corta, breve, ¿no? Sí, de la minificción. Adelante, profesor. Esta está escrita en relación a un árbol muy conocido, sangre de grado, que lo utilizan en medicina nativa, ¿no? Se llama Venganza. No fueron suficientes los 3 hachazos, aunque salpiqué mi rostro, mis brazos y el piso con esas gotas rojizas.
quizá no fueron suficientes por la ira que llevaba, o porque mis brazos ya estaban cansados, o por el ansia desmedida de causar daño, y mis ojos se cegaron como mi razón. En el fondo, yo sabía que él no tenía la culpa de la desgracia, pero qué diantre. Mi decisión era aplicar un castigo a alguien y tenía que ser él. Nadie pudo detenerme, aunque lo intentaron. Incluso trataron de hacerme razonar. Pero, oye, si con eso no devolverás la vida a la niña. Oye, reacciona, no hagas eso, pues no lograrás nada. Caramba, él no fue culpable, sino ella. Varios me aconsejaban que no fuera imprudente, y aunque la niña todavía se daba perfecta cuenta de aquello a que se exponía. Por último, ni siquiera conocías a la muertita, era una total desconocida para ti. Sí, no sabía ni su nombre, ni conocí su rostro sonriente, pero viéndola ensangrentada y muerta, tenía que actuar y cogí el hacha. Tomé aire y volví a los hachazos, hasta que la rama del Xiahuancuro cayó trozada. Nunca más se caería de allí ninguna inocente. Cuéntenos acerca de este breve relato. Es algo cajamarquino, más o menos, ¿por qué se inspira a escribir esto? En la ciudad se nota mucha indiferencia, pero en el campo todos intervienen para tratarnos de hacernos razonar. El campo, llegadas algunas circunstancias, borra toda separación, toda diferencia entre unos y otros, y hasta los desconocidos son como familia. Entonces se preocupan de hacernos procurar que cometamos injusticias o abusos o excesos. Y entonces esta historia relata cómo una niña por traviesa, todos los niños son traviesos, se sube al árbol y de la rama se cae justo sobre una piedra. Y entonces ensangrentada la encuentran, grita, pero cuando la encuentran ya está agonizando. Y que estaba trabajando en una chacra vecina, con su hacha, cortando leña, se va a ver qué pasa. Y aunque el árbol era ajeno, todos tratan de hacerlo entender, porque él quería castigar, ya de nada servía atenderlo a la niña, porque ya estaba muerta. Entonces él quiere castigar al árbol. Le echa culpa a alguien para justificar la muerte de la niña. Y todos tratan de hacerlo entrar en razón, y él no quiere. Entonces termina trozando el árbol, ¿no? Termina trozando el árbol. Y eso nos hace ver cómo en el campo la vida, siendo más sencilla, es más sensible, es más sensible. Vemos que la minificción aparece ante esta ausencia de lectores, porque hoy en día andamos en una crisis lectora, ya la gente casi no lee, especialmente los maestros ya no leen, ¿no? Entonces andamos en una crisis lectora, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta crisis lectora que tenemos y la aparición de la minificción, que es los relatos cortos? Porque la gente, a ver, un volumen ya no lo lee, o simplemente lee el título y se acabó, ¿no? El ejemplo es fundamental. Con el ejemplo se enseña calladamente. Yo soy testigo de eso. Mis padres, papá, mamá, mis hermanos mayores, leíamos. Mi padre y mi madre decían, el principal cuarto, la principal habitación de la casa debe ser la biblioteca. Y teníamos estantes en las cuatro paredes y selecciones muy buenas de libros, ¿no? Entre ellos el Tesoro de la Juventud, otras enciclopedias, en fin, ¿no? Y la sobremesa, nosotros éramos pues 10 hijos, la mesa larga, papá, mamá, y la sobremesa era, ¿qué han leído ahora?
Y empezaba a contarnos, bueno, yo he leído de Jean Valjean, de Fantina, ¿qué libro es ese? Ese es Los Miserables de Víctor Hugo. Y nos contaba, a ver, cuenta, estoy en tal parte, que la familia Thénardier, etcétera. Y nos gustaba, ese libro quiero leerlo. Y ya nos contaban una cosa, el otro leía otro libro, el otro libro. Y separábamos turno para leer. Estábamos leyendo 20.000 leguas de viaje submarino. Ese lo quiero leer. Y desde el primer hijo hasta el último contábamos nuestro resumen. De esa manera, la lectura terminó siendo el mejor encanto que podíamos tener. Los lectores de ahora, los jovencitos, creen que esto es aburrido. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al movimiento, al sonido, a la fantasía de la televisión, de la computadora. Y ya no necesitan leer. Me dicen, cuéntame, y ya con eso lo hago. No. Y el otro defecto es que a los niños, a los estudiantes se les da la tarea de que estudien de tal página a tal página, ni siquiera un libro completo, y que saquen su resumen. Y me han dicho que lea esto, léelo pues papi, léelo mami, y me cuentas. Y cometen el error, el papá, la mamá, el hermano, la tía, el tío, el padrino, el abuelo, que lo lee y lo cuenta. Lo friega, lo malogra al muchacho, en lugar de estudiar, se acostumbra a eso. Y entonces no entendió lo demás, no le encontró el sabor a la lectura. Y de manera similar hacen en otras partes. Desde el jardín le están haciendo sus tareas a los niños. En la primaria con mayor razón, ¿no? Entonces ahí está el problema. Y nosotros con ese ejemplo hemos leído y seguimos leyendo incansablemente. Yo ni veo televisión, no veo. No le encuentro razón de ser a la televisión. Yo más bien colecciono películas, pero películas con muy buen contenido. Tengo una buena colección y no veo por internet. Prefiero tener mis discos con películas y ahí le encuentro el sabor. Hay 2, 3 veces que puedo ver cada película, ¿no? Entonces eso es lo que no le encuentran los jóvenes ahora, porque todo les llenan momentáneamente. No saben el placer que hay en la lectura. En Cajamarca hay un amigo ingeniero agrónomo, José Julio Estela Castro. Él está desarrollando un programa voluntario, gastando de su bolsillo, incluso para los libros, y se va de pueblo, de caserío en caserío, o de escuelas aisladas, llevando los libros semanalmente o quincenalmente para promover la lectura. Él está en Magdalena, ahí vive, y hace una campaña excelente. ¿Quién más lo ha hecho? Nadie. ¿Le agradecen acaso? No. La UGEL de la educación, las autoridades educativas, las otras, le agradecen, resaltan su misión voluntaria. No. De mi asociación le hemos dado ya 3 pergaminos, premios con medalla, pero para los demás ni saben qué hace eso. Y él está avanzando con niños y jovencitos exclusivamente del área rural. Excelente tarea, ¿no? Entonces eso es lo que debería hacer. Y ahora ni los mismos profesores leen. Ahora, si el profesor no lee, ¿cómo van a imitar los alumnos? ¿Cómo? Imposible, pues. Yo he tenido colegas profesores que cuando estaba de profesor en la secundaria en Trujillo, incluso cuando estaba de catedrático, se iban a decirme, oye Guillermo, hazme pues un oficio, oye, hazme pues un memorial, queremos presentar. Siendo profesores no lo podían hacer. Imposible, pues. ¿Cómo vamos a enseñar así? Qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, estamos en una gran entrevista con nuestro invitado de hoy, el profesor Guillermo Bazán, y estamos conversando un poquito de la lectura, de la crisis de lectura, mientras él está preparando otro de sus breves relatos para que nos lea, ¿no?
vemos que realmente hoy la gente ya no lee y nos daba un bonito ejemplo que de casa, y debemos retomar esta costumbre que nos está contando nuestro invitado de hoy, que los padres, ¿no? Debe haber libros en la casa y comenzar a hablar con los hijos, que es lo bueno de la lectura. Es un viaje turístico imaginario grande. Así que volvamos a la lectura, volvamos a los padres de familia a inculcarlos para que los hijos lean. Bueno, continuamos con nuestra entrevista con nuestro invitado de hoy, el peruano Guillermo Bazán, y nos va a leer otro breve relato de su publicación. Del mismo volumen, Pites, Chauchos y Maltones. Rompecabezas. No importa lo que estés pensando en este momento. No me importan los prejuicios que pudieran invadirte ni las miradas que estuvieran presionándote. Solo importa que puedas escucharme y seguir mis palabras. Hubiera sido mejor, quizá, no tener que llegar a esto. Pero ya ves, es como si hubiesen llegado las gotas de lluvia y volviendo a humedecer el lecho del río, corren a volcarse llenas de vida y movimiento por aquella catarata que tanto tiempo queda seca. Lo que ocurre es que en tu inocente afán de prolongar mi vida recortada en 1000 piezas, retuviste aquellas que marcaban mi muerte, y hasta pude creer que sería inmortal, pero solo por tu amor, que igualmente parecía tener la vida para siempre. No sé si pesa en mi conciencia haberte retenido con mi ternura ansiosa. No sé si siga en mis oídos tu canto de mujer. No sé si anudo todavía mis pasos a tus huellas. Solo sé que quisiera morirme de una vez. Este reclamo mío puede ser solo el tiempo que falta de descuento, pero la muerte espera que complete las piezas de este rompecabezas. Y tú tienes las fichas decisivas y no estás aquí. ¿Cómo puedo llamarte? ¿Cómo pedir que vuelvas? Quédate con el fuego y la pasión que prendiste, devolviéndome el resto. Qué ingrato pudo ser. Quédate con mis sueños, mis palabras, mis gestos. Devuélveme los llantos que pude originar. Quédate mis caricias, mis canciones, mis versos, y a cambio, arroja junto a mí todas las horas tristes que te hice pasar. Quédate con las horas felices que tuvimos. Devuélveme las tristes que nacieron por mí. Quédate con la risa y toda la alegría. Devuélveme el silencio con que te hice sufrir. Quédate los instantes que fui fiel compañero y devuélveme el tiempo que te di soledad. Quédate con mi nombre en el eco de tu pecho, devolviendo mis pasos con que llegué hasta ti. Luego, airosa como siempre y toda llena de garbo, reemprende tu jornada y vuelve a ser feliz. Qué hermoso, ¿no? Rompecabezas. ¿A qué está dedicado, profesor, este rompecabezas, este relato breve? Cuando la historia con Sonia terminó, ella se fue a trabajar en Lima y yo me fui a trabajar al centro del Perú. Pensé que estando ahí en Huancayo todavía podía ser fácil estar comunicándonos con Lima, pero ya no fue posible. Y empezaron a surgir esos imponderables que la vida misma va poniendo, ¿no? No nos damos cuenta de unas cosas. Cuando uno va madurando a veces cambia de sueños. No todos, pero algunos sí. Entonces, después de muchos años, volvimos a reencontrarnos con ella. No era feliz, yo tampoco. Volvimos a reunirnos, pero duró muy poco, porque ya el cáncer ya lo llevaba. Wow, toda una historia triste, ¿no? Profesor,
¿Cuándo se publicó esta minificción y de cuántas historias consta? Esta minificción en el 2019. ¿Y cuántas historias usted se compone esta publicación? Aquí en esta minificción hay De 90 90 en 204 páginas. Ah, mire, qué hermoso. No, esta es una forma de atraer al lector, ¿no? A través de estos relatos cortos, esta ficción. Y el formato de este Pite Chaucho Simultones, en coordinación en armonía con el contenido, es también un formato muy pequeñito de bolsillo, ¿no? Que tiene de 10 centímetros, 12 centímetros de ancho por 15 de alto. Muy fácil de portarlo en el bolsillo. Y mientras uno viaja puede estar leyéndolo. Qué interesante. Por eso este va con mucho cariño, como recuerdo, con el Diario Virtual 1. Ah, muchas gracias. Profesor, ya estamos llegando a la parte final del programa La Poesía y el Cine. Quisiéramos preguntarle una impresión muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de Guillermo Bazán Becerra acerca que hoy en día se venga fusionando al cine con la poesía? ¿Cómo? Que venimos fusionando al cine con la poesía, es decir, estamos haciendo películas de poesía. ¡Ah, qué interesante! ¿Qué le parece a usted? Me parece una cosa novedosísima. El tema incluso me hace relacionarlo en algo con obras clásicas que fueron llevadas al cine, como lo que narra los pisos del infierno, ¿no? Del Dante. Ese fue llevado a la sí. Después las obras clásicas por ejemplo, Romeo y Julieta, claro, en verso. Sí, pero hay que saberlo llevar muy bien, porque si dice sobre poesía, quién sabe, no está bien hecha, pero la manera, adaptando la propiedad, es hermoso, hermoso. Supongo que en el Perú sería el primer caso que se está haciendo. Ya venimos haciendo, venimos desde Cajamarca, estamos produciendo cortometrajes basados en poesía, en relatos cortos, novela, ¿no? Es una forma de atraer al lector. Claro, ¿no? Que enseñándoles que esas obras salen de libros, no de videos. Profesor, ¿qué proyectos tiene cercanos, lejanos ya, próximos? Bueno, en la Feria del Libro de agosto, acá en Cajamarca, voy a presentar mi reciente obra, Pasos de algodón, de narrativa, y junto a ella una obra muy pequeñita sobre las abejas, en versos de 16 sílabas con rima cruzada, todos los aspectos del tema de las abejas. La importancia, la trascendencia que tiene, el peligro que corre el mundo si es que las abejas desaparecieran. Es un poema que tiene 248 cuartetas. Wow. Con todos, así como lo que fue el del caballo de paso, pero en este caso de las abejas. Entonces esa plaqueta también la voy a presentar en la Feria del Libro de Cajamarca el 24 de agosto. Ya está cerca, está muy cerca. Ya estamos cerca, estamos cerca. Sí. Profesor, verdad que ha sido muy emocionante escucharlo, su poesía, sus relatos, ¿no? La forma como está escrita y la forma a quién va dirigido también, ¿no? Ha sido muy bonito esta entrevista. Yo, profesor, le agradezco profundamente por este espacio tan maravilloso que me ha brindado, venir a su hogar, para que nos deleite usted con su... Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Para mí ha sido realmente un honor, mi querido Héctor, porque eso me permite llegar nuevamente al público chileno y desde ahí al resto del mundo, ¿no? Así que para mí será un gran honor participar o estar atento cuando me necesiten para algo. Mi vida está dedicada a darme a los demás.
Muchísimas gracias, profesor. Estuvimos en una gran entrevista con el peruano Guillermo Bazán Becerra y ustedes han podido deleitar de esta poesía y de estos relatos cortos y breves, ¿no?, de esta minificción tan maravillosas. Bueno, estimados oyentes, conmigo será hasta el próximo miércoles en que vuelva con un gran invitado. Gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y la gerente general, la señora América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú, ¿no? Y no se olviden de sintonizarnos 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Conmigo será hasta la próxima edición. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.